Buen día, chicos, espero se encuentren bien. Bueno, continuando con su curso de estática en el tema de equilibrio de la partícula, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio F2-4 del libro de Legibler de la 12ª edición. Bien, vamos a hablar con ese enunciado. Nos dice, descomponga la fuerza de 30 libras en componentes a lo largo de los ejes U y V. Además, determine la magnitud de cada una de estas componentes. Bien, antes de iniciar a resolver el ejercicio, ¿qué es lo que tenemos? Nos dice que tenemos aquí una fuerza de 30 libras sobre esta estructura y esa fuerza tiene un ángulo de 30 grados respecto al eje U. Aquí tenemos el eje V que tiene un ángulo de 15 grados respecto a la vertical. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es determinar la componente de esta fuerza en el eje U y en el eje V. Y este ejercicio lo voy a resolver con el método del triángulo. Un triángulo que nos va a formar la componente de la carga de 30 libras en el eje U, en el eje V y la carga de 30 libras. Entonces, lo que voy a hacer, voy a formar un triángulo con esos tres componentes. La primera componente que voy a marcar de mi triángulo va a ser la componente de las 30 libras en el eje V y esa se encuentra de esta manera. La siguiente que voy a marcar es la carga de 30 libras, esa está así. Y finalmente la componente de las 30 libras en el eje U, esa está totalmente horizontal. Entonces se encuentra de esta manera. Listo, y así nos queda nuestro triángulo. Aquí tenemos FV, FU y la carga de 30 libras. Ahora lo que debo hacer es indicar los tres ángulos internos de nuestro triángulo. Esa parte también es muy importante. Y el primer ángulo que voy a marcar es el ángulo que hay entre la carga FU y la carga de 30 libras. El ángulo que hay aquí. Y ese ángulo es muy sencillo de calcular, porque podemos ver que el ángulo que hay entre la carga de 30 libras y la horizontal, que es FU, es este de aquí, 30 grados. Entonces es el que tenemos aquí, 30 grados. Listo. El siguiente que voy a marcar es el ángulo que hay entre FV y la carga de 30 libras. Y para ver ese ángulo vamos a revisar esta parte de aquí. Podemos ver que el ángulo que hay entre el eje V y la vertical es este ángulo de aquí, 15 grados. Entonces aquí tenemos un ángulo de 15 grados respecto a la vertical. Aquí, 15 grados. Y el ángulo que tiene la carga de 30 libras respecto a horizontal es de 30 grados. Este de aquí. Este que nos marca aquí el ejercicio. Y bueno, aquí podemos ver que respecto a la vertical y la horizontal tenemos un ángulo recto que son 90 grados. Y nosotros solo conocemos dos ángulos, el de 15 grados y el de 30 grados. Entonces, el ángulo que va a haber entre la carga FV y la carga de 30 libras es la diferencia del ángulo recto, 90 grados, menos 15 grados, menos 30 grados. Entonces, ese ángulo va a ser de 45 grados. Y nos falta calcular nuestro tercer ángulo interno. Ese es el ángulo más sencillo de calcular porque recuerden que una de las propiedades de los triángulos es que la suma de sus tres ángulos internos debe ser igual a 180. Nosotros ya conocemos 30 grados y 45 grados. Entonces, el ángulo que nos falta va a ser la diferencia de 180 grados menos 45 grados menos 30 grados. Serían 105 grados. Listo. Así ya nos quedaría nuestro triángulo. Y podemos ver que este es un triángulo oblicuo ángulo. Eso quiere decir que para calcular FU y FV debemos hacer uso de la ley de senos. Recuerden que para hacer uso de la ley de senos necesitamos como mínimo dos ángulos internos de nuestro triángulo y un lado opuesto a uno de esos ángulos que conocemos. En este caso tenemos nuestros tres ángulos internos y un lado que es la carga de 30 libras. Entonces podemos hacer uso de la ley de senos sin ningún problema. Bueno, es lo que voy a hacer. Primero voy a calcular FV con mi ecuación de ley de senos y eso queda de la siguiente manera. Sería FV entre el seno de su ángulo opuesto, que sería este de aquí, 30 grados. Va a ser igual a el lado que conocemos, que es el de 30 libras, entre el seno de su ángulo opuesto, que sería el de 105 grados. Listo. Y aquí únicamente despejamos FV. Aquí podemos ver que el seno de 30 grados está dividiendo a FV, entonces pasa a segundo término con su operación inversa. Sería multiplicando. Entonces, FV va a ser igual a el seno de 30 grados entre el seno de 105 grados por 30 libras. Y al hacer esa operación, FV nos da un valor de 15.5 libras. Y bueno, ahora nos falta calcular FU. También vamos a hacer uso de la ley de senos. Entonces, para calcular FU va a quedar de la siguiente manera. FU entre el seno de su ángulo opuesto, que es el de 45 grados, este de aquí,
va a ser igual a el lado que ya conocemos entre el seno de su ángulo opuesto, que sería esta misma parte de aquí. Aquí igual despejamos FU y el seno de 45 grados está dividiendo a FU, pasaría a segundo término con separación inversa, sería multiplicando. Entonces FU va a ser igual a el seno de 45 grados entre el seno de 105 grados por 30 libras. Al hacer esa operación, FU nos da un valor de 22 libras. Listo. Y ya tenemos FU y FV. Aquí están. Listo, fue todo el ejercicio. Como pueden ver, es un ejercicio muy sencillo. Aquí lo más importante es que para los ejercicios que se resuelven con el método del triángulo, lo más importante es dibujar nuestro triángulo y definir de manera correcta sus tres ángulos internos, para así hacer uso de la ley de senos sin ningún problema. Como pueden ver, la ley de senos es muy sencilla de aplicar, pero aquí lo importante es siempre dibujar el triángulo bien y definir sus tres ángulos internos sin problema. Pero bueno, espero les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, hacednos saber en los comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición, lo pueden dejar también ahí en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.